Senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana. Senadora, qué gusto nuevamente tenerla aquí con nosotros. Es un placer para hablar de un tema muy delicado, muy preocupante, por supuesto. Nosotros hemos tenido a la abogada de este grupo de mujeres que ha sido agredida, ¿no? Y que además entiendo que se están resistiendo, por eso las han agredido, a la explotación minera en ese lugar. Estoy hablando de comunarios de Totoral Chico, del Ayllu Acre Antequera. Han llegado, ¿no? Han estado aquí en La Paz. Entiendo que se han reunido con usted, senadora. Casimira, muy buenas tardes. Una vez más un gusto estar aquí con usted y con toda su audiencia y gracias por darse tiempo para estos temas también en medio de todo el desmadre, aunque no sé si ese es un término adecuado, pero en todos los líos de nuestro país que no tiene sosiego, la verdad. Efectivamente nosotros nos hemos reunido ayer por segunda vez con la gente de Totoral Chico. Antes nos habíamos reunido con la abogada Beatriz. Esto fue el año pasado. En su momento presentamos una petición de informe escrito preguntando si es que esta empresa Illapa tenía legalidad, es decir, tenía algún tipo de derecho minero legal en la región o en proceso. Y hemos recibido la respuesta de la petición de informe oral por parte de la AJAM en su momento, información que compartimos, por supuesto, con Beatriz Benavides, la abogada, la persona que está asesorando también a este grupo de comunarias y comunarios que están tratando de oponerse y resolver el problema de minería ilegal. La respuesta de la AJAM fue que no hay ningún tipo de derecho minero en este caso y tampoco en el lugar. Entonces, resulta que encima de todo, porque lo que está pasando es gravísimo, la agresión, la violación de derechos humanos, es decir, ya no solo es la contaminación del agua, que ya sería demasiado, la destrucción, nos dicen, de 4 ojos de agua, la destrucción de campos de pastoreo, la destrucción de campos de cultivo, el incumplimiento de compromisos como por ejemplo reforestar alrededor del dique de Colas, el hecho de que vacían el dique de Colas cada tanto cuando el dique de Colas sirve justamente para contener la contaminación y no contaminar el medio ambiente, pero dice que en las madrugadas vacían el dique de Colas, con lo que están contaminando toda la cuenca. Bueno, en fin, además de todo eso, encima hay esta violación brutal que ya se ha vuelto un patrón, Casimira, de que quien denuncia a minería ilegal tiene que sufrir atropellos por parte de los mineros más o menos intensos, en este caso muy graves, como usted ha debido ver. Entonces, estamos, tal vez eso sea lo que puedo añadir como valor agregado, porque asumo que usted le han explicado bien la situación. Estamos ante un patrón que yo ya lo he visto por denuncias que nos llegan, por ejemplo, en Chuzuara, en Azariamas, en Paujeyuyo, en Alcoche, en el Parque Nacional Cotapata, en el Parque Nacional Madidi, en Oruro, en Potosí, de que la gente que denuncia o se opone a la minería ilegal es violentada por los mineros que utilizan violencia abierta, ilegal, completamente ilegal, brutal. Y normalmente son mujeres, o sea, va contra mujeres, incluidas ancianas, incluidas niñas. En el caso de Totoral Chico hay una niña, Sheila, que ha tenido que sufrir con 2 otros niños que tiren dinamita a la puerta de su casa en la noche, cuando su mamá no estaba. Es decir, ustedes se pueden imaginar el miedo y el trauma que le puede quedar a esa niña, que además ahora tiene dificultades con ir al colegio, porque esa es otra parte del patrón. Resulta que muchas veces terminan llevando, o sea, los quieren sacar de sus casas, y muchas veces se genera esto que se llama el desplazamiento de poblaciones, el desplazamiento interno, como en su momento ocurrió en Colombia con la guerrilla, o sea, como consecuencia de la guerrilla, pero también de los paras, es que la gente deja sus hogares por miedo, y es eso lo que están tratando de hacer los mineros, pero ya como un patrón que va más allá de un caso. Es un patrón que el gobierno lamentablemente está alentando con la impunidad que les está garantizando. Les está garantizando la impunidad, que es un mensaje muy claro: hagan lo que quieran, nadie les hará nada. Y entonces ellos están operando de ese modo, y obviamente la minería ilegal está prosperando. Me olvidé mencionar Songo, que ha sido el caso también de ayer. O sea, esto es ya una epidemia y un patrón que está resultando ya no solo una violación abierta de nuestros derechos ambientales, sino que es una violación abierta de los derechos humanos, por ejemplo, a la seguridad,
a no ser violentada, a no ser amenazada de violación, en fin, cosas tan terribles como esas, Casimira. Senadora, ¿no puede entrar ni siquiera la policía a esta zona? Es decir, porque yo sé que han pedido resguardo policial los comunarios, entiendo que han mandado una comisión del Ministerio de Minería a quienes tampoco les han permitido ingresar. Entonces, ¿qué se hace ante un caso así, senadora? Es una pregunta que yo también me hago, Casimira, y ojalá tuviera una respuesta más alentadora para la gente que nos escucha, porque yo también ya tengo, no sé qué le digo, solo darle malas noticias a la gente. El rol de la política debiera ser otro, pero claro, nosotros no tenemos mucho poder, muy poco como oposición, pero ¿cómo es posible que el Estado sea tan impotente ante las mafias, ante el crimen? ¿Cómo es posible que no dejen entrar? Y ese es otro patrón. No dejan entrar, les dicen que coordinen para las inspecciones. El Estado tiene que pedirles permiso a los mineros ilegales cuando quieran hacer inspección para determinar la ilegalidad y la contaminación. A ver, por favor, ¿no? ¿Qué han hecho con nuestro país? ¿Qué han hecho con nuestro país? Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, y no solo es por omisión, porque el Estado está generando esta situación por omisión, que es esto, por ejemplo, de no ir a los lugares, no mandar la policía, la Fiscalía, que es parte, digamos, del Estado, no es parte del Poder Judicial exactamente, eso me han explicado, pero debería actuar de oficio, y debería actuar el Ministerio de Gobierno a través de la policía o de otro tipo de fuerza pública si fuera necesario cuando hay una violación de derechos humanos tan flagrante. Y no hay quien ayude, o sea, esa gente que son normalmente campesinos, y particularmente campesinas, que están tratando de luchar contra lo más elemental, que además tiene todo que ver con nuestra alimentación. Están luchando por poder cultivar alimentos para los bolivianos y las bolivianas. De hecho, eso es lo que nos alimenta, la agricultura familiar. No se vayan a equivocar, no comemos soya, tal vez los pollos comen soya y algunos animales, pero lo fundamental de nuestra alimentación, las papas, están generadas por la agricultura familiar. Ellos están defendiendo esa agricultura, no solo ellos mismos, su derecho a estar ahí, ya que sus nietos estén ahí, a su agua, a sus campos de cultivo y de pastoreo, sino al final el derecho de todos nosotros a una alimentación. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado no los pueda defender? Yo también digo, realmente esto es increíble, porque entonces, cierro, no solo estamos enfrentados, y permítame incluirme ahí porque somos el flanco que estamos tratando de luchar contra esto, contra la minería ilegal y criminal, a menudo criminal, brutal, sino contra el Estado, que es quien debería más bien impedir esto. Entonces es una soledad y un desamparo que por supuesto que genera violencia, porque el desamparo hace eso, la gente abusa porque sabe que nadie te va a defender. Yo me pregunto, ¿qué hace la CSUTCB que no defiende a los campesinos? ¿Qué hace la CONAMAC? Tanto que se reúnen con el presidente, siempre están ahí pasando en sus reuniones y en sus fotos, ¿no le dicen? Usted tiene que defender a los campesinos de los mineros, ¿no les dicen eso? El CONAMAC no les dice, usted tiene que defender a los pueblos indígenas de los mineros. La CIDO, ¿qué les dicen al presidente? Y este presidente tan despistado que anda no sé en qué, ¿no? Arruinándonos cada vez más hasta la economía, que se supone que era su especialidad, lo único que hace es decir, hagan lo que les da la gana, porque claro, les resuelven un problema de empleo que él no ha podido generar, y un problema de dólares, y están alentando esta minería brutal. Entonces, Casimiro, la situación es increíble, es decir, para eso tenemos Estado. Realmente, perdón, ya había dicho que iba a cerrar, pero para eso tenemos Estado, para eso se le paga el salario a los policías, a los ministros, al presidente y demás, para que no impidan que el crimen se enseñoree en este país. Claro, pero no están. Es terrible, no hay autoridad. La riqueza de estos lugares, de estas zonas, las están acabando. Y lo peor de todo es que están echando a los comunarios de su propio lugar. Porque prefieren irse a quedarse ahí. Están inseguros, tienen miedo, ya no saben qué más hacer. Sí, en realidad yo quisiera ahí hacer una precisión. No quieren irse, no prefieren irse. O sea, al final prefieren ante la violencia, que creo que es lo que estaba usted diciendo. Pero obviamente que ese es un dolor tremendo. La gente cuando queda desarraigada son gente muy mayor a veces, no tienen dónde ir, o van a terminar en un cuarto, ¿no? Muy
con condiciones de vida terribles. Y además hay un testimonio de uno de los documentales sobre este caso que está en línea, voy a tratar de recordar el nombre, que hay una persona que dice, yo tengo 91 años y se lo ve increíblemente sano para ser como buen campesino, y dice, yo dónde voy a ir, esta es mi vida, esto es lo que yo sé hacer, y la esposa está diciendo, yo le voy a llevar a la fuerza. Están hablando de irse porque ya no hay agua y porque hay tanta violencia. ¿Qué le puedo decir? Es una crueldad tan grande con esta gente que yo ya no, nos faltan las palabras para expresar la tragedia que está viviendo tanta gente indefensa en este país. Ay, senadora, y estamos hablando de un grupo de comunarios, porque imagino que hay cientos que están siendo avasallados por la minería ilegal. Cada día, en todas partes del país, algunas todavía se libran tal vez de la minería, pero ya están pidiendo derechos mineros en lugares como Santa Cruz. O sea que nadie al final se va a librar. Los precios están tan altos y es tanta la tentación que mucha gente de las propias comunidades se vuelven mineros, por eso se vuelven agromineros. Yo entiendo, puedo entender eso, es decir, la tentación es enorme, o la oportunidad también lo podemos llamar así, pero para eso está pues el Estado, Casimira, para evitar que nos destruyamos los unos a los otros y que destruyamos el bien común como es nuestra agua y nuestros bosques de manera irreversible. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado. Y si el Estado no solo no hace nada, sino que promueve a través de leyes desastrosas como la ley minera o reglamentos desastrosos como los que como el que aprobó la AJAM, o como autoridades que son mineros cooperativistas que actúan como si ahora han llegado para tomar el Estado, como es el ministro de Minería, o la gente del CERNAP, que hay que realmente no sabe cómo hay que empujarlos para que hagan algo. Hay algunas buenas personas de ahí, pero todo el tiempo hay que trabajar. La sociedad civil que no recibe salario, por eso está teniendo que defender nuestras áreas protegidas. No, esto no tiene nombre, por eso es que hay que 2 años más, hay que resistir, Casimira, y ojalá haya opciones creíbles para la gente en 2025 y cambiemos, porque esta es también una consecuencia de una visión de desarrollo caduca, que cree que el desarrollo es este desastre, que ahí se está mostrando en imágenes para quien lo pueda ver. Eso no puede llamarse desarrollo. Y que el PIB crezca no quiere decir nada, porque el PIB crece con eso, pero no, los costos de esa agua y de esos bosques desaparecidos son impagables e irreversibles. Así que ojalá que tengamos otra visión y gente más responsable, porque realmente la irresponsabilidad, y aquí voy a responsabilizar directamente al presidente del Estado, es enorme, o sea, es descomunal, es casi que no se puede creer, pero es así, porque es tanto tiempo que está pasando esto y no pasa nada, que yo ya no me digan que el presidente no está al tanto y no está pensando en quién sabe qué otras cosas. Natalie Olmos dice, tiene razón, senadora Requena, están contaminando los ríos y las vertientes, la gente se está contaminando con plomo y mercurio y al gobierno no le importa. Eso del plomo y del mercurio, ese es otro tema terrible, senadora, que habría que tocarlo en otra oportunidad. La gente se muere, los niños nacen con muchos problemas, en fin, hay mucha indolencia, ¿no? Así es, Casimira. Y lo más terrible de todo esto es que en el caso del mercurio, se puede evitar el mercurio para la explotación del oro y recuperarían más oro si no usan mercurio y ahorrarían plata. Y además, inclusive si quieren porfiar en el mercurio, como casi ningún país alrededor ya hace, Perú lo prohibió, Colombia lo prohibió, Brasil lo prohibió, porque firmaron el mismo convenio que firmamos nosotros de Minamata, pero aquí no pasa nada. Bueno, resulta que se puede reciclar al 100% del mercurio, pero está la indolencia del sector minero y del sector gubernamental que debería estar haciéndose cargo del sector minero, que ni siquiera están ocupados en otras cosas, en darles crédito para que traigan maquinaria. ¿Por qué no se ocupan de decirles cómo evitar la contaminación por el mercurio, ya que van a estar ahí, que por lo menos no contaminen las aguas con mercurio? Eso es perfectamente realizable y con costos perfectamente accesibles. ¿Usted cree que hay alguna autoridad, ese ministro de Medio Ambiente, que está ocupado de este tema? No. Entonces, lo que más ira da, perdone que le habla así, pero es que realmente, es que ese etnocidio que están matando a los niños desde que son fetos, cuando el mercurio en el
cuerpo de la mamá se aloja en el cerebro del feto, esa tragedia que le estamos generando a pueblos indígenas que consumen mucho pescado como los CCG, que son muy vulnerables, esa tragedia es perfectamente evitable. Y no hay nadie en este gobierno que haga algo suficiente para evitar eso. Ya habrá momentos en que van a pagar, Casimira, cuando veamos las consecuencias y sean visibles como han sido en la bahía de Minamata en Japón, por eso se ha creado el convenio, cuando veamos ese horror, vamos a decir quién estuvo ahí en ese momento en el poder, quién fue ministro, quién fue presidente, quiénes, y llegará, pero va a ser muy tarde para la gente. Entonces ahora hay que dar la batalla. ¿Cómo dar la batalla? Bueno, informándonos, compartiendo en redes sociales, no girando la cara. Yo sé que es difícil asumir esto, pero bueno, tampoco es que la gente nos tiene que ahora cambiar su vida. No, yo entiendo que todos tienen cosas que hacer, su propia vida ya es complicada, pero tal vez poner un like en redes sociales, hacer un retweet o un reposteo, en fin, expresar esto, que los gritos de estas mujeres, que sus quejas no queden, que no se encuentren con la indiferencia. Tal vez eso podemos hacer, y es lo que usted está haciendo, Casimira, que es ayudar a que no seamos indiferentes. Al final están peleando por algo que es nuestro bien común, como habíamos dicho antes. Muchas gracias, senadora, ha sido un gusto poder conversar con usted, y bueno, hay que seguir trabajando y luchando por un tema como este tan delicado y preocupante. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima, Casimira. Adiós. Hasta luego.